Hola, mi nombre es Brenda Muñoz y en este video vamos a hablar sobre el fundamento jurídico de la educación en México. La educación tiene su fundamento jurídico en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero en México su fundamento se encuentra en la Constitución, en el artículo 3. En esta imagen se puede apreciar la primera parte del artículo, en donde se garantiza que la educación debe ser dada a todos los mexicanos, toda la educación obligatoria, la cual consta de la educación básica, que es el preescolar, la primaria y la secundaria, así como también es la educación obligatoria y tiene que ser dada por el gobierno, la educación media superior. En esta imagen se puede apreciar el segundo párrafo del artículo 3 constitucional, en el cual nos habla que el Estado debe garantizar una educación de calidad a todos los mexicanos, para que así puedan desarrollar las facultades, habilidades y conocimientos que los lleven a una buena educación y en un futuro a una carrera técnica que se puede estudiar en un bachillerato o inclusive en alguna universidad, que ya no es dentro de la educación obligatoria que garantiza el gobierno. En esta, que es el tercer párrafo del artículo, podemos encontrar que el gobierno tiene la obligación de otorgar lo necesario para garantizar una educación de calidad. Esto hablándose desde planes de estudio, planes de trabajo, docentes de calidad, infraestructura, materiales tecnológicos, materiales de papelería, inmuebles, edificios, etc. En síntesis, el artículo nos habla que la educación en México debe ser laica, pública y gratuita. Esto a su vez para poder garantizar la educación a todos los mexicanos, aunque también podemos encontrar escuelas de educación básica y media superior privadas. Estas también deben de estar avaladas de acuerdo a la normatividad de la SEP y también tienen que tener un certificado respaldado por la Secretaría de Educación Pública. Esto ya fue mencionado de acuerdo al seguimiento del artículo y el gobierno tiene la obligación de garantizar una buena calidad educativa en cuanto a materiales, infraestructura, planes de estudio, cumplimiento, calidad de docentes totalmente capacitados para las materias o grado al que vayan a estar dando clases. Otro punto clave dentro del artículo es sobre las universidades autónomas. Hay diversas universidades dentro del territorio nacional que han alcanzado su autonomía. Un ejemplo pues es nuestra universidad, que es la UNAM, y esto pues la avala que puede gobernarse a sí misma en cuanto a planes de estudio, investigación, calificación, libertad de examen. En todos los sentidos pues puede ser autónoma, siempre y respetando alguna normatividad que le da la SEP. Y podemos relacionar la educación en su fundamento jurídico con la administración pública mediante la Secretaría de Educación Pública, ya que es la Secretaría de Gobierno que tiene a cargo este sector del Estado, el cual tiene pues el objetivo de mejorar la calidad educativa en todos los sentidos, garantizarla, y aquí dejo una imagen sobre su objetivo principal. Dentro de sus funciones básicas de la SEP vamos a encontrar que va a crear los planes de estudio y planes de trabajo para toda la educación en México, así como también erradicar el rezago educativo y también mitigar la discriminación en todas las escuelas. En México, en el sistema de educación pública se encuentran muchísimas problemáticas, principalmente económicas, sociales y políticas, las cuales se verán expuestas a continuación. De los principales problemas encontramos la cobertura de educación, que es que no se garantiza la educación a la mayoría de ciudadanos. Esto puede ser por diversas razones, ya que la educación no llega a todas las zonas rurales. Por ejemplo, si alguien tiene que ir a la escuela, quizás se tiene que transportar muchísimas horas y tal vez sin un sistema de transporte y tiene que caminar muchísimo y también por eso no van a la escuela. Y por otro lado también porque
abunda la pobreza en este país. Entonces, en ese lado, muchos niños tienen que trabajar para llevar dinero a sus hogares. Otra problemática principal del sistema de educación pública en México es una mala calidad educativa. En primer lugar, porque los profesores no están totalmente capacitados para dar clase y no han tomado cursos pedagógicos, además de su carrera. Y por otro lado, también tenemos la problemática de la infraestructura. En muchas escuelas de aquí de la Ciudad de México se puede apreciar que sí se cuenta con infraestructura para tomar clases, sin embargo, hacen falta herramientas tecnológicas. Y en zonas rurales inclusive no tienen sillas o no tienen un edificio para tomar clases, un aula, pizarrones. Entonces todo este tipo de cuestiones hacen falta en cuanto a la calidad del sistema de educación pública en México. El tercer punto de los problemas más relevantes del sistema de educación son los problemas de gestión dentro del sistema educativo. Esto en primer lugar se refiere al desvío de recursos que existe dentro de la Secretaría de Educación Pública, ya que por este lado de corrupción no llegan los recursos a lo que se debe, en mejorar la calidad, en apoyar mayor a los docentes, dándoles un mejor salario. Además de que también vemos muchísimas problemáticas dentro de esto, que no se contratan a las personas adecuadas para la creación de planes de estudio. Entonces vemos un problema de calidad dentro del sistema de gestión que se vive dentro de la SEP. Ok, la forma en la que yo solucionaría esto es, en primer lugar, es darle cobertura a todos los estados, no darle más importancia a un estado que otro, en este caso a la Ciudad de México, sino darles la misma importancia a todos los estados para alcanzar esa cobertura, dar programas para que no haya rezago educativo, así como el apoyo socioeconómico para este tipo de personas en las zonas rurales que no pueden pagar una educación. En segundo lugar, en cuanto a calidad, pues se tiene que destinar los recursos necesarios para mejorar este tipo de cosas, desde profesores hasta la infraestructura. Y para eso se tiene que solucionar el tercer problema, que es el problema de gestión. En este caso se puede mejorar mediante un programa de transparencia y rendición de cuentas más riguroso del que se tiene hoy en día, aplicado a la Secretaría de Educación Pública de todas las entidades.